Hola traders, análisis de la semana del 20 de noviembre. Bueno, parece que los buenos datos de inflación que llegaron la semana pasada de Estados Unidos y la anterior de Europa y que han ido siendo confirmados están produciendo cambios importantes en los sentimientos de los mercados en muy pocos días, que están llevando a giros alcistas importantes en las bolsas con varias sesiones incluso en positivo y un dólar que poco a poco pues va perdiendo fuelle. Todo ello llega con un escenario de recesión para Europa y malos datos de las encuestas de sentimiento económico, que sigue ofreciendo unos datos macro peor que para el caso de Estados Unidos, donde vemos una economía norteamericana que aguanta todavía mucho mejor. Vamos a verlo todo con detalle, como siempre, aquí en el canal de IG, pero antes de continuar, si os gusta el vídeo, darle a me gusta y suscribíos y activar la campanita para que os avisen cada lunes aquí en el canal de IG con nuestro análisis semanal. Vamos a ver esos calendarios, empezando por el calendario de la semana pasada, donde quiero centrarme sobre todo inicialmente en esos datos de empleo que hubo el martes en Europa, donde a pesar que luego veremos que los datos de PIB no son buenos, los datos de empleo siguen mostrando cierta solidez, cierta fortaleza. Veremos también ese PIB adelantado que es negativo, es el primero negativo en varios años, es un trimestre y únicamente una décima, pero bueno, técnicamente si a eso le sumamos que el trimestre anterior pues fue escasamente 0,3 positivo y luego habíamos tenido varios trimestres muy escasitos de crecimiento, pues realmente el crecimiento en Europa está bastante débil, bastante parado y a puntito de entrar en recesión técnica. Ese día llegó también el IPC para Estados Unidos, el IPC norteamericano, que fue la gran sorpresa. Fue la gran sorpresa porque es verdad que ya se esperaba que fuera algo bueno, pero incluso lo ha mejorado. Y ese ligero cambio, esa ligera mejoría, y sobre todo si nos fijamos en el IPC subyacente, donde podemos ver que también ha bajado algo el IPC subyacente, pues vemos que ese proceso de desinflación ya se ha estabilizado en cifras del torno al 3%. Y eso junto con los datos de inflación en Europa, que están ya por debajo del 3%, pues han impulsado a los analistas, a los gestores, a pensar que ya los tipos de interés ya no van a seguir subiendo y que si tienen algún camino, en algún momento será un camino a la baja, ¿no? Eso ha animado a las inversiones, tanto en renta variable como en renta fija. También estamos viendo entradas de dinero en los bonos de largo plazo, 10 años en adelante, 30 años, donde los yields han estado cayendo en los últimos días y semanas. Y eso todo esto ha provocado un cambio brusco de sentimiento que luego veremos en los gráficos. Vamos ya con el miércoles, donde vemos a unos datos de inflación en Japón pues que están repuntando. Ahí llevan cierto retraso en eso y de hecho una política monetaria también diferente, cierto retraso con eso, los datos de inflación van por detrás. Y también estamos viendo un PIB en Japón negativo, 0,5%, ahí lo veis, datos malos para este trimestre en Japón. Y bueno, no solo Europa está empezando a tener tropiezos en su crecimiento, ya vemos que la economía japonesa también. Ese día salió también el IPC en el Reino Unido, donde ya, aunque también sigue siendo excesivamente alta, ya está por debajo del 5%, el 4,6%, teniendo en cuenta que anteriormente estaban prácticamente en el 7%, pues también datos positivos mucho más aceptables de inflación en el Reino Unido. Ese día salieron también las ventas minoristas en Estados Unidos, que bueno, un poquito más flojas que en otros momentos, pues muy planitas, pero todavía en la senda positiva. Salió también el PPI, que es digamos la inflación mayorista en Estados Unidos, y ha salido bastante bien, porque ha salido el core el 0,0 y la básica, digamos, incluso negativa, ¿no? De 0,5 en negativo, fijaos, ¿no? Proceso de desinflación que se está produciendo ya por fin. Y por último, la semana pasada salió también el IPC en Europa. El IPC final ya habíamos tenido un adelanto y se confirma ese 2,9%, así que veis ese proceso de desinflación ya por debajo del 3%, ¿no? Como digo, todos estos datos de inflación son los que, en mi opinión, están impulsando ese sentimiento alcista en la renta variable tanto norteamericana como europea.
Si nos vamos con las referencias de noticias de esta semana, no hay grandes referencias tampoco. Vemos el martes que van a salir las minutas de la Fed. Será interesante leer entre líneas a ver si hay algo a destacar, ¿no? El miércoles salen los datos de empleo en Estados Unidos. En vez de salir el jueves, van a salir el miércoles porque el jueves es un festivo importante en Estados Unidos, que suele ser un puente. Entonces, aunque el viernes no es festivo y el jueves sí es festivo, notaremos un gran cambio en el volumen, por supuesto, del jueves, que estará todo cerrado allí, pero también del viernes, porque mucha gente aprovecha para hacer un puente, ¿no? y tomarse unos días de vacaciones. Así que muy atentos a la parte final de esta semana porque el volumen en horario americano caerá bastante, se moverá bastante menos los índices y las cotizaciones relacionadas con el dólar. El jueves saldrá también todos los PMIs adelantados, salen ya el de Europa y el del Reino Unido, muy pendientes de esos, sobre todo el europeo, para ver si continúa ese pesimismo. Todo parece indicar que sí, el sector o el consenso aplica 43.3 para el manufacturero y 48 para el servicio, y sigue el deterioro, ¿no?, en ese sentimiento de mercado de los jefes de compra de las principales empresas. Y el viernes tendría que salir el jueves, pero como digo es festivo en Estados Unidos, así que saldrá el viernes el PMI, tanto el servicios como el manufacturero adelantado. Estaremos también pendientes de ese dato. Acordaos siempre que los PMIs adelantados pueden provocar cierta volatilidad en su lanzamiento. Entonces, bueno, estaremos pendientes sobre todo de ver si el manufacturero entra ya en territorio positivo, que sería por encima de 50, y si el de servicios pues se mantiene en territorio positivo. Vámonos ya con el análisis de los gráficos, empezando como siempre con los índices americanos. Vamos allá, tenemos en pantalla el SP500. Fijaos cuántos días en positivo, es verdad, hay alguna vela roja, pero grandes velas alcistas. Aquí avisábamos, la semana pasada estuvimos avisando que el 4400 era un nivel de cierta importancia, pero iba a ser mucho más importante el 4600 para considerar el final de esta corrección. Entonces, por el momento, mucha precaución. Ha superado sin demasiada dificultad el 4400. Ahora se ha detenido en el siguiente soporte intermedio de 4500 aproximadamente. Para mí, muy pendientes del 4600. Si supera el 4600 con alegría y realiza un retroceso a él, es bastante probable que tuviéramos ya un cambio de ciclo alcista a la renta variable. Mientras tanto, todavía debemos estar dentro del territorio de la precaución. El hecho de que haya venido aquí tan rápidamente puede llevarlo aún a una corrección o incluso a una continuación de la corrección, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque estos sentimientos, estos giros de sentimiento tan bruscos son peligrosos, porque es verdad que pueden significar el inicio de una gran tendencia alcista, pero también pueden ser grandes trampas alcistas, ¿no? Entonces, precaución. Esa precaución la podemos ejercer marcándonos niveles mucho más importantes y, aunque sean más conservadores, aunque implique captar o capturar el índice en el movimiento alcista más arriba, es mucho más prudente hacerlo así. Recordar que en este negocio lo que hacemos sobre todo es gestionar el riesgo y no intentamos comprar abajo de todo para vender arriba de todo, sino pillar grandes tendencias y en movimientos intermedios de las grandes tendencias, que son entradas y gestiones mucho menos arriesgadas. Si nos vamos al Nasdaq, veremos que esos niveles intermedios se los ha superado con mucha más facilidad y ahora mismo está parado justo en una resistencia que para mí sería la resistencia clave. Es decir, el equivalente al 4600 del SP500 es el que equivale este nivel que vemos aquí, el 15800, más bien 15900 en el Nasdaq. Entonces, si el Nasdaq supera el 15900, y cuando digo superar no me refiero a una leve ruptura como vemos aquí, una entrada y salida, sino más bien cerrar por encima de ese nivel al menos durante 2 días, podemos considerar que esta corrección habría finalizado y lo más probable es que veríamos la continuación de esta tendencia anterior. El Russell parte de un nivel más abajo. El rebote de los últimos días también le ha afectado con bastante fuerza. Aquí tuvo una subida muy potente que de momento está consolidando aquí. Pero fijaos que aún si tomamos todo este gran rango que ha durado pues varios años realmente,
pues deberíamos tener cuidado porque aún no lo ha superado, ¿no? Entonces, para mí el nivel importante a vigilar en el Russell sería el 2000. Mientras tanto, debemos esperar movimientos dentro de ese gran rango. Vámonos con Europa y veréis que ese gran rebote, fijaos cuántos días en positivo, ha reingresado a esta zona de equilibrio, en el que el nivel 16.000 se podría considerar el nivel de equilibrio de todo este gran rango, ¿no? El hecho de que haya entrado aquí, pero lo único que quiere decir es que entra en el mismo nivel de consenso que mantuvo durante gran parte de este año, sobre todo gran parte de la primavera y parte del verano, ¿no? Y fijaos que ha sido un giro en V, sin previo aviso, sin dibujar grandes pautas de agotamiento que pudiéramos captar, ¿no? Entonces, ahora mismo ese nivel de equilibrio estaría en torno a 16.000. Eso quiere decir que podríamos encontrarnos la cotización enroscada ahí cierto tiempo. Podríamos ver también una cierta corrección porque llega demasiado sobrecomprado. Ni mucho menos podemos decir que se ha iniciado la tendencia alcista. Nivel clave para vigilar, para ver si retoma toda la tendencia alcista anterior, pues sería este de aquí, ¿no? Aproximadamente 16.400. Si nos vamos al IBEX, ese rebote ha sido mucho más llamativo porque le ha llevado a romper el 9.600 con mucha facilidad, ¿no? Incluso el 9.700. De hecho, ahora mismo está en el 9.800 y la siguiente parada, que sería la siguiente gran resistencia, va a estar en torno a 10.000, que no solo es un número redondo y psicológico muy importante, sino que si nos vamos a los gráficos semanales, veremos que también reaccionó bastante en torno a ese nivel, ¿no? Aquí lo veis, aquí lo veis. Lo más probable es que con cierta facilidad se dirija hacia el 10.000, protegido por esta resistencia convertida ahora en soporte, pero es posible que antes haga algún tipo de corrección de corto plazo antes de llegar a los 10.000. Vámonos a Japón, donde podemos ver que está luchando con esta resistencia. Pero ojo, si supera estos niveles y con una confirmación por encima de 34.000, tendríamos el reinicio de la tendencia alcista. China sigue muy bajista, finalizó el rebote y ahí lo vemos bajista. Vámonos con las divisas, donde podemos ver ese final que anticipaba en la introducción, esa pérdida de fuelle o de fuerza del dólar, porque desde el momento en el que ha perdido estos niveles de aquí, podemos considerar que esta tendencia por lo menos se ha pausado y ahora estamos en una corrección profunda que ya veremos si no se convierte en una tendencia una tendencia bajista de largo plazo. Entonces, por el momento el gráfico lo que nos indica es que el dólar va para abajo, que este cambio de sentimiento que se ha producido en el que hay más hambre de riesgo por parte de los inversores suele conllevar que el dólar pierda valor. Cuando hay miedo, cuando los inversores se retraen, viene la aversión al riesgo, el dólar tiende a subir, ¿no? Entonces estamos viendo que ahora mismo los inversores pues están más animados y por lo tanto el dólar tiende a perder valor. Eso conlleva que la contrapartida respecto al euro pues lleve a ese rebote, el final de todo este movimiento bajista, y con la libra pues exactamente lo mismo. Si nos vamos con el dólar yen tenemos una novedad importante y es que está empezando a perder este nivel. Ya avisábamos las semanas anteriores que estaba perdiendo impulso, momentum, porque aunque estaba realizando unos máximos, los estaba realizando cada vez con menos fuerza, ¿no? El nivel a vigilar, que estaba bastante cerquita de este máximo histórico, pues estaba aquí y ahora mismo lo está perdiendo, ¿no? Más por la debilidad del dólar que por la fortaleza del yen. En todo caso, creo que esta tendencia ahora mismo la podemos dar por pausada. Vamos a ver si vemos una corrección más profunda o movimientos más laterales, pero esta gran tendencia alcista que nos ofreció el dólar yen y que nos ofreció momentos de gloria y oportunidades interesantes alcista, pues podría estar llegando a su fin, ¿no? Probablemente ha llegado a su fin. Sigamos con las criptos. Bitcoin no ha perdido terreno. Es verdad que con movimientos entre 36, 37, con esa enorme volatilidad que siempre demuestra este activo, que es capaz de subir mucho un día y bajar mucho al siguiente. Precaución con él, como siempre, pero el escenario alcista del Bitcoin continúa. Materias primas, para finalizar. El crudo. Este es un soporte importante, el 75. Y lo ha rechazado una vez y lo ha vuelto a rechazar otra vez. El gráfico todavía no muestra aspecto de final
de la tendencia bajista, pero en mi opinión es bastante probable que no vaya mucho más abajo el crudo, por el momento del año en el que estamos, por la situación geopolítica y demás, más por fundamentales que por gráfico, ¿no? Es que el crudo, bueno, pues los fundamentales en el crudo, un activo tan manipulado por los grandes cárteles, grandes productores del crudo y por la geopolítica, pues me lleva a pensar que es difícil que veamos el crudo por debajo de este nivel, ¿no? Así que, al igual que avisaba en su momento que si perdíamos este nivel nos podíamos ir fácilmente al 75, ojo con posiciones cortas, sería muy prudente. Es posible que lo veamos por debajo de 75, pero creo que va a tener cierta dificultad para hacerlo. Este giro tan brusco que se produjo aquí en torno al 75, me lleva a ser pesimista en cuanto a una posible continuación del movimiento bajista. Si miramos el oro, ya avisé la semana pasada que este nivel aproximadamente era un nivel de equilibrio, un nivel en torno al cual se enroscaba con cierta facilidad el precio. Ahora bien, tenemos dos posibles escenarios. Si supera el 2000, en mi opinión veríamos una tendencia alcista en el oro. Pero ojo, muy cerquita tenemos el 1930. Si pierde el 1930, veríamos el final de esta vuelta tan brusca que nos ofreció el oro y podría caer con mucha facilidad hasta el soporte anterior, un soporte claro que vemos que ha rechazado con bastante facilidad en otras ocasiones, pero quedaría el camino muy despejado. Insisto, si pierde este nivel de aquí, quedaría el camino despejado para llegar al 1800. Así que ya veis, cambio de sentimiento, pero tenemos que ser muy cautos siempre que se producen estos cambios de sentimiento, porque solo el tiempo dirá si es un cambio de sentimiento más definitivo o solo una euforia de corto plazo y puede haber algún susto, ¿no? Muy pendientes de esos niveles claves y como siempre lo seguiremos contando aquí en el canal de IG la semana que viene, el lunes, para que os avisen. Pulsad en me gusta y suscribíos al canal. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.